Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a entrar a la palabra de Dios en esta hora y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, estamos viendo un enfrentamiento de David contra Goliat, una guerra ahí que está entre estos dos personajes. Y en nuestra vida espiritual, hermanos, todos nos enfrentamos a una guerra contra el enemigo en cualquier área de nuestras vidas, día tras día. Ahora también día tras día vemos gente esclavizada, gente atemorizada, gente lastimada, gente enredada en vicios, en drogadicción, en inmoralidad. Y nuestra lucha, hermanos, es por liberación y dominio. La mayoría de la lucha del cristiano tiene que ver con la liberación y el dominio. Y en nuestro texto que vamos a leer es David. Dios lo está usando para liberar y para tomar dominio. Dios lo usa para liberar y David toma dominio, mató a Goliat e hizo correr a los filisteos. Usted se sabe esta historia. Dice la palabra de Dios que este hombre filisteo, este paladín, salió y atemorizó el pueblo de Dios, un pueblo atemorizado, y llega un hombre, hermanos, quien sabía que Dios tenía poder y quien confiaba plenamente en Dios. Entonces, cuando tú confías en Dios, eres usado, eres una herramienta para que Dios te use para la liberación de lo que Dios tenga que hacer aquí en la tierra. Dice la escritura ahí en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, en el verso 50-52, dice la escritura hablando de esta historia, dice la palabra de Dios: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gad y Ecrón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea hablándonos en este momento. Yo te ruego, Señor, te glorifiques. Te suplico, muevas tu mano poderosa a favor de la iglesia, a favor de cada uno de mis hermanos, a favor de cada persona que está escuchando esta predicación. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Este mensaje se llama liberación y dominio. Y quiero hablarle en primer lugar, pidamos liberación. Alguien dijo que la peor prisión no es detrás de unos barrotes, sino que la que una persona vive en el interior de su mente, en su corazón. Esa es una de las cosas que pudieran afectar más a la persona. Ahora hay gente, hermanos, adicta a un tipo de droga, prisionera del alcohol, prisionera de la ira, prisionera en muchas áreas. Y necesitamos entender, hermanos, que si no le pedimos a Dios que nos ayude, nosotros no podemos salir adelante. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos, ver hacia dónde vamos, ver lo que estamos haciendo. Necesitamos reconocer quiénes somos, reconocer, hermanos, qué clase de persona somos, qué es lo que estamos haciendo. Mire, la mayoría de las personas nunca se consideran con algún defecto. Cuando alguna persona critica a otra, sea por odio, sea por lo que sea por amor, por lo que sea, cuando una persona le dice una realidad a la otra persona, normalmente no nos agrada que nos digan quiénes somos.
Ahora, mucho más cuando tenemos ego en nuestro corazón, mucho más cuando hay ego, somos egocéntricos y a mí no me vas a venir a decir y no queremos aceptar. Y cuando nosotros no podemos ver quiénes somos, no vamos a poder recibir la ayuda de parte de Dios. Entonces necesitamos analizarnos a nosotros mismos y entender que necesitamos la ayuda de lo alto, entender que necesitamos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Necesitamos ver cosas que solamente Dios nos puede mostrar. Así es que tenemos que pedirle a Dios que nos muestre nuestra vida, que nos abra nuestros ojos, que no vayamos a estar prisioneros de alguna atadura, prisioneros en algo que según nosotros pudiéramos decir, no, es que yo no soy eso. En el libro de los Salmos, capítulo 139, en el versículo 23 dice la palabra de Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino correcto, dice la palabra de Dios. Entonces esto es algo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Pedirle a Dios que nos muestre quiénes somos. Una vez que Él nos muestre quiénes somos, nosotros podemos avanzar, nosotros podemos trabajar en ese problema. Por eso es que le llamo a este primer punto pidiendo liberación. No puedes pedir liberación, no puedes buscar la liberación de alguna situación, de alguna atadura, de algún problema, si tú primero no detectas el problema. Necesitamos, hermanos, analizar nuestras vidas, porque aún siendo cristianos podemos estar atados a cárceles y a maldiciones. Ahora, Dios se agrada, hermanos, que busquemos la libertad y entendamos que solo por medio de Jesucristo podemos ser libres. Porque hoy en día pudiéramos tener mucha gente buscando la liberación en todo tipo de, dándose todo tipo de soluciones. Hablaba con una persona hace unos días y esa persona me decía que tenía la urgente necesidad de ver al psicólogo y al psiquiatra. Y ya habíamos platicado del problema. La solución está ahí, Dios le ha dado la solución, Dios le ha hablado de una y de otra forma, pero Él quiere a fuerza la ayuda del hombre. Hay cosas, hay veces que uno pues ya no puede uno decir nada más que dejar que sigan hacia donde van, pero cuando nosotros no entendemos que la ayuda solamente, la liberación solamente puede venir de parte de Dios, es cuando nosotros comenzamos a ser más esclavos del mismo problema. Así es que necesitamos comprender que solamente Cristo nos puede hacer libres. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice la Escritura: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan capítulo 8 verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que podemos ser libres por medio de Jesucristo. Ahora, no solamente podemos ser libres, sino que Dios desea, hermanos, que seamos libres. Dios tiene planes para que usted sea libre. Dios tiene deseos de que usted pueda vivir una vida cristiana en su plenitud. Dios desea que cada uno de nosotros viva victorioso. Entonces, cuando una persona está en atadura, muchas veces piensa que es la voluntad de Dios. Es que esto fue lo que me mandó el Señor. Es que esto fue lo que Dios tenía para mí. Déjeme decirle, nada de eso. Dios desea hacernos libres, pero necesitamos entender que solamente Él nos puede ayudar. Necesitamos entender que solamente Jesucristo tiene el poder. No solamente tiene el poder, Él compró con precio de sangre nuestras vidas, por lo cual le pertenecemos, por lo cual, hermanos, también es un privilegio pertenecer a Cristo, porque Él es victorioso, porque Él es el Rey, el Señor de señores, por lo cual nosotros pasamos a ser, hermanos, herederos de todo lo que el Señor logró para cada uno de nosotros. Logró salvación por medio de su gracia, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que necesitamos reconocer primeramente que necesitamos ayuda. Necesitamos buscar esa liberación.
ese deseo de servirle a Dios, ese deseo de dejar lo que es incorrecto, ese deseo, hermanos, de poder rendirnos al Señor, debe de ser algo genuino. Quiero hablarle en segundo lugar, recibiendo liberación. Ahora, en nuestro texto, el pueblo de Dios, hermanos, vemos al pueblo de Dios encarcelado o detenido o estancado por un enemigo. No lo deja avanzar, no lo deja hacer nada. Está atemorizado el pueblo de Dios. Ahora déjeme decirle que esa ha sido la intención del enemigo contra el pueblo de Dios, detenerlo. Siempre ha sido el deseo del maligno. Cuando usted se levanta para hacer algo para Dios, siempre va a tener el enemigo alguna distracción, siempre va a tener el enemigo alguna trampa. Por eso es que es otra de las cosas que debemos de analizar en nuestro corazón, saber que si suceden cosas en contra de nuestro ministerio, cosas en contra de una vida llena de santidad, es porque tenemos un adversario. Hay personas que desean que una vez que aceptaron el reto del ministerio, que una vez que se fueron al campo, que una vez que le dijeron sí al Señor, hay personas que piensan que de ahí para adelante todo es color de rosa. La realidad, hermanos, es que cuando nosotros recibimos al Señor, comenzamos a rendirnos al Señor, también comienza a levantarse el infierno contra nosotros. Afortunadamente, si usted conoce la palabra de Dios, sabrá que no hay ninguna arma forjada que pueda contra nosotros. Eso es lo que nos llevará a la victoria. Entender, hermanos, que Dios tiene el control. Que aunque muchas veces las cosas se tornan difíciles, que muchas veces se levanta tu filisteo y se pone enfrente queriéndote derrotar, atemorizar, detenerte, debes de saber que Dios nos ha dado un dominio, que Dios nos ha dado una autoridad. Y ese dominio, hermanos, es cuando tú confías en Dios. No puedes tener dominio si tú no confías en Dios. David, dice la palabra de Dios, cuando vino a soltar juicio sobre el filisteo, le dijo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, en el verso 45, le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces estamos viendo a un David tomando dominio, pero no es con sus fuerzas. Usted puede tomar dominio cuando usted está confiadamente en Dios. Aunque se torne como se torne la situación en el exterior, usted en el interior está lleno del fuego del Espíritu Santo y usted puede atacar todo lo que venga. Usted tiene dominio sobre todo lo que venga cuando usted está lleno de fe, cuando usted está lleno del Señor. Ahora, y aunque el pueblo, hermanos, aquí en nuestro texto está atemorizado, hay un hombre que sabe que Dios puede liberar. Él mismo se vuelve un instrumento de Dios para liberar al pueblo. Ahora, la mayoría de nosotros, hermanos, hemos visto en nuestras vidas algún tipo de liberación. La mayoría de los cristianos han sido liberados de alguna atadura, de algo por lo cual estaban batallando. En lo personal, yo traía un espíritu de suicidio por muchas cosas, pero Dios me hizo libre de eso. Dios me hizo libre. Yo recuerdo que escuchaba voces cuando estaba en esa situación y era algo tan horrible escuchar voces, y cuando acepté a Jesucristo, cuando oraron por mí, nada de eso volvió hasta la actualidad, gracias a Dios. Entonces, hay dominio en nosotros. Dios pues nos da el dominio. Dios quiere, hermanos, que cada uno de nosotros pueda no solamente ser liberado, sino que tenga dominio. Entonces recibimos la liberación. Hemos sido libertados de muchas cosas y de muchas formas. Ahora, fuimos liberados porque Cristo pagó por nosotros. Como dice Isaías capítulo 53 en el verso 4 al 5, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por vuestras rebeliones, molido por vuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, reconocer que necesitamos ayuda. En segundo lugar, hermanos, es recibir esa ayuda. Porque cuando tú buscas ayuda, déjame decirte, Dios nunca, dice su palabra, que el Señor nunca desprecia un corazón contrito y humillado, nunca desprecia un corazón despedazado, un corazón adolorido, un corazón herido. El Señor nunca desprecia, nunca desecha. Entonces, cuando tú vienes delante de Dios, el Señor va a traer sobre ti salvación, va a traer sobre ti liberación. Por eso es necesario, hermanos, que nos acerquemos al Señor. Es necesario que le busquemos día tras día. Ahora, tú puedes recibir, hermanos, liberación si gustas. No es algo que sea imposible. Dios para nosotros lo hizo posible. Dios hizo posible que cada uno de nosotros pueda adquirir liberación por medio de Jesucristo. Cuando nosotros nos rendimos a Jesucristo, entre más rendido estás a Jesucristo, más libre eres. Hay muchas veces, hermanos, que hay personas que cuando hablamos de liberación quieren hacer todo tipo de show. Quieren, ya no sé si le quieren imitar a la brujería o no sé lo que quieran hacer, pero la liberación, hermanos, viene cuando tú te comienzas, en primer lugar, cuando aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. En segundo lugar, una persona que está llena del Espíritu Santo, una persona que está llena de Dios, no tiene espacio para ataduras, no tiene espacio para demonios. Entonces, una de las maneras, hermanos, lo que nosotros podemos ser libres es dejando que Cristo entre. Déjeme decirle, Jesucristo no tiene ninguna relación con la oscuridad, con el ocultismo. Y si Jesucristo vive en nuestros corazones, ¿cómo puede vivir el ocultismo en nuestros corazones? Es ilógico. Entonces, necesitamos que Cristo viva en nosotros, recibir a Jesucristo, vivir para Jesucristo, despertar para Jesucristo y morir para Jesucristo. Eso es lo que necesitamos hacer. Así es que si tú vienes a Cristo y te rindes, déjame decirte, Él verá la forma en la que te liberará. Él verá la forma porque Él ha pagado. En el libro de Éxodo, capítulo 3, Dios está respondiendo a una oración, hermanos, de un pueblo esclavizado. Dios está respondiéndole a un pueblo que se encuentra desesperado. Dice la Escritura ahí en Éxodo capítulo 3, en el versículo 7 al 9, dice la Escritura: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Vemos a un Dios, hermanos, interesado en salvar a su pueblo, en libertar a su pueblo. Dios promete liberarlos y, como siempre, Dios cumple su promesa y libera a su pueblo con mano poderosa. Usted sabe, dice la palabra de Dios, las plagas vinieron sobre Egipto. Después de eso, hermanos, juicio en el Mar Rojo para Egipto o para el ejército de Faraón. Así es que pasando el Mar Rojo, hermanos, el pueblo de Dios se ve liberado. Parece que solamente se necesita muchas veces ser libre. Y el pueblo, hermanos, salió de la tierra de Egipto, pero no pudieron entrar todos a la tierra prometida. Solo 2 familias entraron. ¿Qué les faltó? Les faltó dominio.
Así que déjame decirle, no solo necesitará ser libre, sino tomar dominio. La liberación, hermanos, sacó a los israelitas de Egipto, pero no los depositó en la tierra prometida. Dios los liberó, el pueblo salió de Egipto, pero eso no hizo que entraran a la tierra prometida, porque hay mucha gente que solamente se queda en la liberación. Ya no entra el dominio, ya no entra en mantenerse. Mire, mucha gente va a llegar a las iglesias y no es tan difícil llegar. Lo difícil, hermanos, es que una persona se mantenga en la fe. Puede llegar una persona, la podemos invitar, más si va a haber tacos, si va a haber café, es muy fácil de que llegue. Pero la pregunta es, ¿le podrá dar su vida a Jesucristo? Puede ser libre. A lo mejor yo he visto personas, hermanos, que no conocen a Cristo, vienen, aceptan a Cristo, son libertados, son sanados y nunca los vuelves a ver. Entonces no les bastó la liberación, ellos necesitaron tomar dominio. Por eso le digo, la liberación sacó a los israelitas de Egipto, pero no los depositó en la tierra prometida. El dominio, hermanos, te llevará a la tierra prometida, te llevará a tu destino, te llevará a la bendición de Dios. Quiero hablarle finalmente, tomando el dominio. Así se llama nuestro último punto. Cuando nosotros leemos nuestro texto, dice la Escritura que David fue y tomó cartas en el asunto, están atemorizados, pero David se levantó en contra del filisteo. Y no solamente se levantó, sino que tuvo victoria contra el filisteo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que los echaron a correr. No vencieron los enemigos, vencieron ellos. Dice la Escritura, así venció David a los filisteos con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en mano. Ahora, siempre que vemos a David, dice la Escritura que mató a Goliat sin tener espada en mano, es que Goliat llevaba la espada. Cuando usted lee la Escritura también encontrará que dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo venció al que era dueño o señor de la muerte. El Señor Jesucristo no traía muerte, con la misma muerte del diablo venció al diablo. Y eso es algo tremendo, algo que también hizo David. Él no llevaba espada, pero con la espada de Goliat, con esa misma le cortó la cabeza. Así es que David, hermanos, no solo mató a Goliat. Él podía haber dicho, pues ya somos libres de este filisteo, ahí muere. Pero no, ellos tomaron dominio y les persiguieron. Dice la Escritura que y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. Así es que tuvieron victoria. Así es que cuando nosotros vemos, hermanos, cómo Dios saca a su pueblo, cómo Dios respalda a una persona que no solamente ha recibido liberación, sino que toma dominio, es respaldada por Dios. Tú puedes ser libre el día de hoy, así como lo fue el pueblo de Israel. Puedes ser libre el día de hoy, pero no te quedes ahí. Necesitas tomar dominio, porque más allá adelante vendrá la tentación, porque más allá adelante vendrá la misma carne a oponerse, muchas cosas vendrán a oponerse, pero cuando tú te pones firme, cuando tú tomas dominio y estás en el Espíritu de Dios, déjame decirte, el Señor te va a respaldar. Dios sacó, hermanos, a su pueblo de Egipto. Les mostró su poder, cruzaron el Mar Rojo y se vieron libres, pero ellos, hermanos, no pudieron poseer el destino ni la herencia que Dios había preparado para ellos. Fueron liberados, pero no tomaron dominio. Y hoy en día, desgraciadamente, hay muchos cristianos así. Fueron liberados, vieron milagros, vieron el poder de Dios, pero al no tomar dominio, se han resbalado, se han deslizado de la fe, han apostatado de la fe, como dice la Escritura. Ahora hay quien cree, hermanos, que tomar dominio
es solo orar reprendiendo. Yo he escuchado personas que reprenden y reprenden y reprendo al diablo y esto, y hacen guerra espiritual y no sé qué tanto más hacen, pero eso no es tomar dominio, es pudiera ser parte de una guerra que tenemos, pero tú comienzas, hermano, a tomar dominio cuando comienzas a hacer la voluntad de Dios. Ahora, el dominio es cuando caminas en la realidad de la liberación. Es cuando encuadras tu mundo por la fe en Dios. Cuando ordenas tu vida en la palabra de Dios. Eso es tomar dominio. Cuando caminas en obediencia a Dios por la fe. El dominio es cuando, como dice, o más bien dicho, el dominio es cuando 2 de Corintios se vuelve realidad en ti. Cuando 2 de Corintios capítulo 10 se vuelve realidad en ti, dice la palabra del Señor. Ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 3 al 6, dice la Escritura: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así es que dominio es cuando derribas fortalezas, argumentos y las cosas que se levantan en oposición a Dios y a su conocimiento. Cuando caminas en la voluntad de Dios, déjame decirte, estás tomando dominio. No solamente ya fuiste libre, ¿quieres tomar dominio? Camina en la voluntad de Dios. Entre más ores, conozcas a tu Dios, tú vas en dominio. Santiago capítulo 4, verso 7 dice la Escritura: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora este texto, hermano, nos enseña o nos ayuda a entender lo que es tomar dominio. ¿Quiere tomar dominio? ¿Quiere ser una persona con dominio? Sométase a Dios y resista al diablo. Eso siempre le dará dominio a usted. Si no toma dominio, siempre andará dando rienda suelta a sus deseos. No se quede solamente en la liberación, necesita ir más allá, necesita tomar dominio. Dios ya le hizo salvo, Dios ya le rescató, gloria al Señor. Ahora manténgase, ahora sí es firme, tome dominio de esos ataques que vienen y haga correr a los filisteos. Resista al maligno, haga correr a todo eso que viene en contra de nosotros, porque el Señor nos promete que ninguna arma forjada puede contra nosotros si nos alineamos a la voluntad del Señor, si nosotros permanecemos. Dios me lo bendiga. Cristo le ama.